Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidas a todas a nuestra clase de Lilmod en español. Nuestra clase número... a ver quién sabe en qué clase estamos. 19. Baruch Hashem, impresionante. Pasamos high la semana pasada, así que hoy estamos clase número 19. Hoy vamos a estudiar Shema Israel. Vamos a empezar a estudiar Shema Israel porque yo creo que nos va a llevar un par de clases. Sí, porque es, como ustedes saben, súper importante. Y bueno, las invito primero que nada a que preparen su Sidurim y busquen el Shema. Así también leemos juntas el texto, vemos de qué trata, lo ubican en el Sidur, que también es importante. Así que bueno, vayan preparando y Besrat Hashem, vamos a empezar. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo fue su semana? Bien, bonita. ¿Todo bien? Y ahora le damos la bienvenida de nuevo a Anita, bienvenida de regreso. Todas son Gracias. bienvenidas, pueden volver cuando quieran, si nos ven la grabación, después se suman. Siempre bienvenidas. Besrat Hashem. Bueno, vamos a empezar. Shema Israel. Muy importante, ¿lo encontraron? Todavía no la encontré. No, Busquen en primero el el bar. índice, Yo tranqui. tengo el barco primero, pero porque yo Najón. estoy Exacto, bueno, estrenando. si encontraran el Barjú, está muy bien, porque Barjú, que es una de los Dvarim Shebikdushá, de las cuestiones con Kedushá que se dicen en la sinagoga con un minyan, ¿sí? Sí, Luego del Barjú empiezan las Brajot del Shema Israel. Entonces, claro. nosotras primero vamos a estudiar lo que es el Shema Israel. Saben que leer el Shema Israel es una mitzvah en sí misma. Es impresionante. Es tan pero tan importante que es en sí misma una mitzvah. ¿Sí? La lectura del Shema, 2 veces por día. ¿Vieron que dice? Al levantarte y al acostarte. Ajá, acá está. Beyojbejo bekumeja, al revés. Dice cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, el Shema en sí es una mitzvah y es una mitzvah de la Torá. O sea que es una mitzvah muy importante. Y originalmente las mujeres estábamos exentas, porque es una mitzvah que depende del tiempo. Y habíamos dicho que las mitzvot que dependen del tiempo, las mujeres estamos exentas, pero es como que históricamente la adoptamos, la tomamos como propia, la lectura del Shema. Entonces, también hoy día, Besrat Hashem, decimos Shema Israel y cumplimos también con esta mitzvah, a pesar de estar exentas. ¿Tá? Así que el Shema Israel es muy importante, es una mitzvah aparte, pero también forma parte de la tfilá. Y creo que de hecho es la tfilá, es como una de las más conocidas, ¿no? Leí por ahí, me gustó, lo adopté y ahora lo van a ver, como el himno nacional judío o el lema judío, Shema Israel. Todos lo conocen, ¿no es cierto? Si yo les digo Shema Israel, ¿cómo sigue? Donay, Eloheinu, Donai Adonai. Ejad. Kolakavod, muy bien. Lo tenemos ahí, tiene que salir como así, sin más. Así que bueno, sin más preámbulo, Besrat Hashem, vamos a estudiar y acá vamos, les comparto. Muy bien. Shema Israel. ¿Quién tiene ganas de leer? Yo. Dale, Anita. El himno nacional judío. El Shema es la tefilá más conocida del judaísmo. Podemos decir que el Shema es nuestro himno nacional, porque él condensa completamente los principios esenciales del judaísmo. Este es el primer concepto judío que aprende un niño. Ay, ¿Qué pasó? espera, me corrió. Sí, perdón, se fue. Ah, Acá está. perdón. Y son las últimas palabras que la persona expresa en su lecho de muerte. Cuando recitamos el Shema, declaramos que aceptamos a Dios como nuestro creador y rey, y que también reconocemos que Él dirige al mundo de manera directa y nos protege. Esta tefilá está compuesta por la primera y la más famosa frase de Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Elokeinu Adonai Echad, y los 3 párrafos que se recitan como una unidad para cumplir con la mitzvah de Kriyat Shema, el recitado del Shema. Al decirlo debemos poner énfasis y concentrarnos en el significado de cada una de las palabras,
No es posible llegar a exagerar con respecto a la importancia del Shema en el judaísmo. En las palabras del Shema se encuentra la más profunda y poderosa proclamación de creencia en Dios y en la Torá que un judío puede realizar. Es tan significativo que las mitzvot de Mezuzá y Tefilín contienen el Shema escrito en pergamino. ¿Sabían eso? ¿Vieron alguna vez por dentro la mezuzá o el tefilín? Tiene dentro también el Shema Israel, o sea que realmente es súper importante. ¿Sí? Shema es como el lema, es la frase judía. Y ahora vamos a ver que esto ya viene de la época del Talmud. Saben que Jacob le dijo Shema Israel a sus hijos cuando los reunió antes de morir, ¿sí? Hay historias alrededor del Shema Israel. A mí me llegó para las argentinas que en la guerra de Malvinas, no sé si alguna lo escuchó, vieron que dicen que el Shema Israel uno lo dice también antes de morir, que había un soldado argentino que le estaba por disparar a un inglés, dijo Shema Israel y resultó que el inglés era judío y se terminaron como que abrazando los dos, vaya uno a saber, vieron como que son esas historias así súper fuertes que pasan alrededor del Shema y hay historias en toda la historia judía, o sea, valga la redundancia, a lo largo de toda la historia judía, de toda la vida judía, el Shema Israel es como que un hilo conductor, ¿sí? Que nos une con los otros judíos y con la cadena de generaciones a lo largo del judaísmo. O sea, el Shema es asegurar la unicidad de Dios. Y es algo súper fuerte, porque no todos creen o piensan en eso, ¿sí? Y cuando como judíos realmente estamos diciendo Hashem es uno, Hashem es el creador del mundo, Hashem es todo, y escuchá Israel, o sea, Hashem es nuestro Dios, es muy fuerte el dicho. Se El daban Shema- cuenta, ¿puedo agregar algo? Sí, Que se daban cuenta cuáles niños eran judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial porque decían el Shema. excelente, excelente Silvia. Ahí me spoileó una historia que les iba a contar, pero ya se las voy a contar entera. Súper emocionante y después les voy a compartir también la canción. Saben que Jacob Shwekey escribió una canción sobre esa historia que se llama Shema Israel, está en inglés y es muy emocionante, muy emotiva. Es impresionante. Ahora se las cuento, ya que Silvia la trajo a colación, y les cuento algo más, que esto es súper actual. Cuando fue el 7 de octubre y muchos israelíes se refugiaron en los Miklatim, en los refugios, y no sabían si salir, no salir, incluso venían terroristas adentro de las casas y golpeaban para que salgan. Entonces, cuando finalmente llegó el Tzal, llegó el ejército de Israel y les dijo, somos Tzal, salgan, las personas no sabían si creerles o no, entonces el de adentro de la casa le dijo, termina esta frase, Shema Israel, y el Hayal le dijo, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y ahí supieron que eran realmente los soldados del ejército de Israel y salieron del Miklat. O sea, es realmente Shema Israel es algo impresionante, impresionante, súper fuerte. Y la historia que nos contó ahí Silvia, la introducción, eh, cuentan que cuando terminó la Shoah, ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños judíos pequeños fueron refugiados en distintos monasterios, en distintas iglesias a lo largo de toda Europa. Y al final de la guerra, muchos de estos niños, lamentablemente, habían quedado huérfanos, habían quedado sin familia. La guerra también duró muchos años, eran niños quizás que entraron desde muy pequeños y después de 4 o 5 años, o 6 a Filu, que hasta que vinieron, ¿sí? A buscarlos, el Ba'ad Hatzalah, una organización judía, envió representantes judíos, rabanim, a los monasterios y a las iglesias para traer de vuelta a los niños judíos, ¿sí? Y llevarlos también a Israel para que hagan aliá, para educarlos como judíos. Imagínense que en las iglesias no los querían largar y tampoco se sabía mucho quiénes eran estos niños, porque había pasado realmente mucho tiempo. Entonces, habían llegado muchos desde tan chiquititos que no tenían muchos recuerdos de su niñez o de su origen, y cuentan que el Rab Eliezer Silver, que era un rab en Cincinnati, en Ohio, llegó a uno de los monasterios, a un monasterio en particular en Francia, y fue recibido con mucha hostilidad, ¿sí?
no les simpatizó mucho que el Rab apareciera ahí, y el cura le dice, mira, Rabino, puede estar seguro de que aquí, si tuviéramos algún No. niño judío, se lo entregaríamos de inmediato, dice el monje, pero lamentablemente para usted aquí no hay ningún niño judío. Y el Rab Silver tenía una lista, ¿sí? Había recibido una lista con los refugiados, pero le dijeron, no, todos estos son alemanes. El monje le dice, mira, los apellidos Schwarz son Schwarz alemanes, los apellidos Schindler son Schindler alemanes, los Schwimmer son alemanes, tipo, todos son alemanes, no son judíos, no hay ningún judío. Pero al Rab Silver le habían dicho que en esta iglesia, en este monasterio, por lo menos había 10 niños judíos. Y él no se dejó convencer y estaba como firme, ¿sí? Decidido a encontrar estos niños, y no sabía cómo hacer, y al final hizo tfilá y Hashem lo iluminó y se le ocurrió una idea y le dijo, ¿a qué hora van a dormir estos niños? Le dicen a las 7 de la tarde. Ok, ¿puedo venir a las 7 de la tarde y decirles unas pocas palabras? Ok, dijo el, el monje, no sabía mucho qué preguntarle o qué responder, ok. El Rab regresó más tarde a las 7 con otras 2 personas, ¿sí? Con 2 ayudantes, y cuando ya los niños estaban acostados a punto de dormir, ellos entraron en la habitación y el Rab empezó a cantar Shema Israel, y al final los niños mismos lo terminaron y muchos empezaron a gritar y a llorar, mame, mame, gritando como dónde estaba su mamá, porque les vino como ese recuerdo, y ahí fue como supieron realmente quiénes eran los niños judíos y se los llevaron con ellos y los recuperaron. Dicen que estos niños fueron redimidos, crecieron en hogares judíos y se convirtieron en grandes líderes de la comunidad. Esto cuenta el Rab Mordejai Kamenetsky en Parashat Trumá, y realmente es súper emocionante. Y Shema es una de las primeras frases que le enseñamos a los niños cuando son muy pequeños, y, y es parte de la vida judía. Como verán, es impresionante, es algo que, como todo el judaísmo, ¿no? Va más allá de la razón, del intelecto, porque no se excede. Así que está, ahí está la historia que nos compartió Silvia, muchas gracias. Y después también les voy a compartir, si quieren, un artículo Gracias con a vos. varias de las historias de después del 7 de octubre, que también incluyen el Shema Israel, que es impresionante. Sí, es impresionante. Talmud Babli, Masejet Sukkah. Apenas un niño es capaz de hablar, se le enseña el primer versículo del Shema. ¿Quién lee? Enseña los sabios a un niño que sabe hablar. Su padre le enseña la frase, la Torá, que Moshe nos ordenó como herencia de la congregación de Jacob, en Devarim, Deuteronomio 23:4, y el primer versículo del Shema. Ya, fe. Ah, Saben que, ahora seguís, Estercita, sí, hay 12 en realidad psukim que el Rebbe de Lubavitch recomienda enseñar a los niños. Se los conoce como 12 psukim, pero incluyen también versículos de la Torah oral. Después, si quieren, se los comparto, es muy interesante. Hay una selección. Y de esos, hay 2 que son Torah Tzibalanu Moshe, Morayá Keilat ya Yaakov, te digo, que es bastante conocido, tiene muchas sí, melodías, hay una como Arctic Menta Chocolate, ¿la conocen? Bueno, está como Tora, Tora, Tzibalanu, Moshe, Mora, Yaque y sí, Latiaco, y todos los chicos la saben. Hay otras versiones también. Y junto con Torah Tzibalanu se les enseña Shema Israel. Esas son como 2 frases súper importantes para enseñar a los niños y obviamente también para estudiar nosotras, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver que muchas cosas de las que enseñamos a los niños pequeños, o que al principio quizás estudiamos y no las entendemos, le vamos a ir encontrando un significado mucho más profundo también después. Ya puedes seguir. Rafa Abraham Dancing en Jochmat Adam 151:12, las últimas palabras que se recitan antes de partir de este mundo. El orden de la confesión en el hecho de muerte es, él debe decir Shema Israel y bendito sea el nombre de su glorioso reino para la eternidad. ¿Se acuerdan de Rambam en su Mishneh Torah y todas las alajot que cuenta y que dice de cómo vivir como judío? Él dice que
una persona siempre debe como que confesarse el día de su muerte. Hay como un dicho así. Y como nunca sabemos cuál es el día de la muerte, en realidad es como que cada día tenemos que estar como con las cuentas limpias, ¿no El es cierto? día. Como que con la conciencia limpia. Claro. Y la tshuvá, Rambam lo habla mucho en el Hot Tshuvá, que cuando tenemos que hacer tshuvá, la persona tiene que hacer tshuvá antes de morir, o sea, sí o sí, no queda otra. ¿Vieron si no hoy lo dejo para mañana? No existe, no hay que dejar nada para mañana, todo lo resolvemos. Obviamente lo seguimos resolviendo cada día, pero la tshuvá y todo el proceso que hacemos, lo tenemos que hacer cada día y en particular, dice Rambam, antes de morir. Y es curioso porque nadie sabe el día de su muerte. Entonces es como que todos los días los tenemos que vivir sabiendo que tiene que ser un día significativo y que lo tenemos que hacer bien, de verdad, con cabana. No al revés, como el último, como que cada día es único y cada día es especial. ¿Sí, Silvi? Estás en mute. Gracias. Una preguntita. Si es que una persona está agonizando y no tiene ya conciencia, o sea, ¿se puede hacer el Shema por esa persona? Sí, a full. Sí. Y se acostumbra también Sí. que vaya un rabino, como que lo acompañe, incluso en ese momento. ¿Y un familiar puede? También, sí. ¿Mm? Sí. Pero muchas veces es como el vidú, y vieron que en Yom Kippur y en los Yamim Noraim aparece el vidú y como la confesión, el Ashamnu, Bagadnu y todas las cosas que decimos también en la Tfilá. Bueno, hay un vidúi especial también que se hace, y por eso también se suele llamar a un rab que tiene como más conocimiento del tema. Pero sí, a full. Habría que buscar en el Sidur, ¿vieron? El bidui en el lecho de muerte, no creo que aparezca, pero es curioso. La persona va a estar ahí buscando en el Sidur. Pero sí, existe y es parte también de la vida judía y la muerte judía y el después, incluso el duelo, que ya es para la familia. Así que sí, súper interesante. ¿Vieron cómo está en cada detalle, literal? O sea, el ciclo de vida judío está Es completo, o sea, redondo. está en cada, sí. Sí, Impresionante, tal muy cual. buena pregunta. ¿Quién dice? Eh, Rav Baruch Lev. ¿Lo ves, Esther? Sí, Oye, Silvi. Rav Baruch Lev, por siempre sus estudiantes. Comenzamos y terminamos la vida con el Shema. Comenzamos la vida con el Shema. Desde nuestros primeros días, nuestros padres lo dicen con nosotros cuando nos colocan en nuestra cuna para dormir. Apenas comenzamos a hablar, nos enseñan a decir el Shema, de acuerdo con la ley de Rambam Maimónides. Talmud Torah 1:6. Lo decimos por lo menos 2 veces al día en nuestras plegarias y al final morimos con el Shema en nuestros labios. Rab Tzadok HaKohen Rabinovitz, Tzidak Kata Tzadik. Tzidkat Tzadik. ya, Tzidkat. es que me mueve. Perdón. 4. El Shema se recita momentos después de alcanzar la edad de estar obligado a cumplimiento de las mitzvot. La primera mitzvah a la cual está obligada una persona cuando se convierte en bar mitzvah es la lectura del Shema de la noche, cuando oscurece. Esto nos enseña que, en primer lugar, cuando uno se encuentra en un estado de oscuridad, se debe aceptar el reinado de Hashem incluso en la oscuridad, la puerilidad y sin ver los actos de Hashem. Entonces, eventualmente llegará a cumplirla con la riqueza de claro entendimiento, lo cual es como la luz del día. La oscuridad de la noche representa un momento en el cual la presencia de Hashem no es aparente. Es en ese momento en el cual el joven judío está obligado a aceptar el reinado divino cuando recita el Shema por primera vez en su vida adulta. Se le asegura que llegará la mañana, el momento en el cual podrá percibir la presencia de Hashem en este mundo.
El joven bar mitzvah, quien tiene por delante muchos años de estudio, debe comenzar su servicio a Hashem creyendo que la oscuridad en el futuro se convertirá en día. En ese momento, cuando tenga una mayor base de Torah, podrá sentir la presencia de Hashem donde quiera que vaya. Es curioso, ¿no? Saben que cuando recibimos la Torá en Har Sinai, ¿cuál fue el dicho del pueblo de Israel? Nace Benishma. Nace Benishma. Benishma. Haremos y después Escuchar. escucharemos. Mm. ¿Sí? Que siempre es como, guay, ¿qué significa esto? O sea, hago sin entender, hago sin saber, hago sin escuchar, ¿qué hago? Ah, Y mientras tanto, estudio y aprendo y entiendo y voy entendiendo. Pero en el judaísmo no existe tipo, bueno, primero quiero conocer y saber y estudiar y ver si me sirve, si me gusta, si me conviene para lo que estoy La haciendo. acción. Y Primero la después, acción. Primero exacto, la las acción. mitzvot, son preceptos, son mandamientos de Hashem. Punto. La ley existe, si yo la cumplo o no la cumplo es mi decisión. ¿Sí? Siempre es el mismo ejemplo y del semáforo en rojo. Las leyes están, ¿sí? Yo puedo elegir cruzar en verde, cruzar en rojo, está, es mi decisión, lo elijo, pero la ley está. Y lo mismo pasa con las mitzvot. Entonces, cuando lo mismo pasa también con el Shema Israel. Al decir el Shema Israel y al aceptar la soberanía y el yugo es una palabra muy fuerte. Vieron que yugo era lo que se le ponía a los animales cuando iban a arar. De hecho, el profeta Irmiau en un momento, si leen el Sefer Irmiau, ¿se acuerdan? Que se pone en la mitad de la plaza y frente a toda la gente y se pone el yugo literal para decir, miren esto, este es el mandamiento de Hashem, esto es lo que tenemos que hacer, el yugo celestial, o sea, Ol Malhut Shamayim. No es tam, las mitzvot no son, obviamente son lindas y nos ayudan a vivir bien y son cosas buenas y tenemos los maasim tovim y buenas acciones, pero no son solo buenas acciones, son mandamientos y órdenes y preceptos de Dios y no nos tenemos que olvidar eso. Y eso es lo que nos dice el Shema Israel, ¿sí? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escuchá, Israel, escuchá. Hashem es nuestro Dios y Hashem es uno. ¿Qué significa eso? Un montón de cosas. Es uno, es Él, no soy yo. No es ni el dinero, ni el poder, ni cualquier otra cosa que se nos ocurra. Todo el no ir detrás de la idolatría y de otros dioses. Y el Shema Israel es como la columna vertebral y también es muy filosófico y muy difícil de entender. Cuando ahora vamos a leer Besrat Hashem, el primer párrafo, y vamos a ver que cada una de las palabras, acuérdense que incluso el Shema Israel es sacado los textos de la Torá, o sea que es bajado literal de Sinai y tiene un significado muy, muy, muy profundo. Y lo que leímos recién de cuando el joven o la joven Bar Bat Mitzvah empieza leyendo Shema Israel, no entiende quizás lo que está diciendo. Es como que está empezando en su camino, ¿sí? de las mitzvot y con mucho cariño y alegría y se pone los tefilín y prende las velas de Shabbat y hacen una fiesta, no importa, pero Shema Israel está ahí, está presente y quizás hoy no lo entiendo muy bien, pero lo digo igual, porque es una mitzvah. Y de a poquito lo voy a ir comprendiendo mejor, ¿sí? Y también esto que hablábamos de la noche y del día. El Shema Israel es algo que nos acompaña en cada momento. Lo decimos al acostarnos y al levantarnos. Y se acuerdan que los días en el judaísmo empiezan al anochecer. Y al anochecer es un momento como medio de miedo, ¿no? Como un momento más de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar y me voy a dormir y no sé qué va a pasar al otro día y si voy a soñar lindo y si me voy a levantar y que como que la noche vieron que siempre salen todos los fantasmas y así es. En el judaísmo el día empieza al anochecer y sabemos que al otro día va a salir el sol. Entonces, Beyochbeja o Bekumeja, leemos el Shema por la noche y leemos el Shema también por la mañana. Bien, uno más. Miren qué lindo lo que dice la doctora Lisa Aiken. Acá nos cuenta un poquito más de la mitzvah también de la mezuzá y del tfilín. Doctora Lisa Aiken, La belleza oculta del Shema. Introducción.
El Shema rodea nuestro día y nos ayuda a centrar la atención en el propósito de la vida. Los judíos dicen cada día dos importantes plegarias, el Shema y la Amidá. Cumplimos con el mandamiento bíblico, mitzvah, de decir el Shema cada mañana y cada noche cuando decimos su primer versículo. Oye Israel, el Eterno es tu Dios y el Eterno es uno. Sin embargo, los sabios requirieron que agreguemos 3 párrafos adicionales tomados de los libros de Deuteronomio y Números. Además de recitar el Shema cada día, también lo decimos antes de ir a dormir para un bebé varón la noche anterior a su circuncisión, Bris Milá, y antes de morir. Los mandamientos a los cuales se refiere el Shema Tefilim, cajas de cuero que contienen pergaminos y se colocan en la cabeza y en el brazo, Mezuzá, un pergamino con versículos de la Torá que colocamos en los marcos de nuestras puertas, Tzitzit, flecos que se colocan en las prendas de 4 puntas, y recordar el éxodo de Egipto. También forman parte de nuestras vidas cotidianas. De esta manera, el Shema literalmente nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. El Minhat Jinuj explica por qué el Shema y sus mitzvot, mandamientos, nos rodean. Las personas tienden a sentirse atraídas por el materialismo y a rendirse a sus deseos, persiguiendo placeres tontos y mundanos. Necesitamos constantes recordatorios de que formados parte de gabinete de Dios y que tenemos responsabilidades para con Él. Sin estos recordatorios no podemos mantener en mente para que Dios nos puso aquí. Con su bondad, Él determinó que dijéramos el Shema 2 veces al día para ayudarnos a mantenernos en el sendero espiritual correcto. El propósito general de cualquier mitzvah es preservar y elevar nuestra integridad espiritual y a apegarnos a Hashem. Al decir el Shema, recordamos que nuestros pensamientos, nuestra palabra y nuestros actos afectan a todo el universo. Esto a su vez nos alienta a vivir con constante devoción y fervor en nuestro servicio al Todopoderoso. El Shema también nos permite volver a focalizar nuestra atención por lo menos 2 veces al día para que no nos descarrilemos ante la constante exposición a las fuerzas que niegan nuestra espiritualidad. El Shema puede ayudarnos a recuperar las riendas de nuestra espiritualidad e infundirnos con una enorme energía espiritual. Solamente si nosotros valoramos y nos concentramos en lo que estamos diciendo. Hermoso, ¿no es cierto? Lo que dice. Sí. El Shema es como que tiene esa fuerza. Vieron que la tfilá en sí, cada momento de introspección, de meditación, de conexión, de diálogo con Hashem, tiene esa capacidad como de abstraernos de la realidad, ¿sí? Y de literalmente volver a nuestra esencia. Cuando nos conectamos realmente con nuestra Neyamá y nos acordamos de que, wow, tenemos una misión en este mundo, no estamos acá porque sí. ¿Sí? Tenemos algo por hacer, venimos a iluminar, vinimos a mejorarlo, vinimos a mejorarnos. Es como que a veces necesitamos un recordatorio porque el mundo constantemente como que nos machaca, ¿no? Y nos tira un poquito para abajo. Al menos hablo por mí. Y las noticias y todo lo que escuchamos, y es como que, wow. Y la tfila y el Shema Israel, sí, Silvi. Es como que son el antídoto. Justo lo que tú estás diciendo me parece muy importante, en especial, digo yo ahora, ¿no? Ujú. Para personas como en mi caso, que ya me jubilé y que, o sea, es una cosa tenaz, porque mientras estás trabajando, tu misión es esa. A full. Peor si eres profesora, es peor todavía, porque tu misión está súper clara. Mejor. Y tú haces y haces y haces, y de pronto, ¡pum!, te jubilaste y cero. Entonces ahí es muy importante volver a repensar cuál es tu misión. Y Excelente. lo que tú dijiste me parece muy bonito porque puedes
hasta de pensionarit puedes iluminar Es que a también. full, siempre. Si Sí, estamos Y en este sí, mundo, además, es porque tenemos una misión y porque todavía no la completamos. Entonces, estamos acá por un motivo. Y eso también creo que es algo maravilloso que tiene el judaísmo, que nos recuerda constantemente que la vida no es tan porque sí. O sea, hay un motivo, hay un significado, hay una trascendencia, y cada acción que hacemos y cada palabra que decimos y todo tiene una repercusión y todo tiene una consecuencia y todo trasciende y también podemos incluso eh, tocar a otras personas con nuestras propias acciones. Entonces, es muy fuerte y eso es lo que también nos hace un poco reflexionar y pensar el judaísmo. Y yo pienso que también eso es parte de por qué nuestros enemigos nos odian tanto, porque no está bueno tener ahí la vocecita de la conciencia que todo el tiempo te dice hay un significado y hay un motivo y el mundo no es porque sí, no todo es relativo y o sea, lo quieren acallar porque es molesto, porque es incómodo. Pero es el Emet, es la verdad, y es así. Y no nos van a callar. Y Baruch Hashem, seguimos diciendo Shema Israel y seguimos cumpliendo con las mitzvot y seguimos iluminando ahí donde hay oscuridad. Una vela siempre puede más que la oscuridad y la luz sigue iluminando y la luz se sigue transmitiendo y pasando. Y vamos a leer ahora el Shema Israel. Las que tengan el Sidur le pueden leer ahí los distintos párrafos. Son, ¿Puedo preguntarte algo? dime Silvi. Que a mí siempre me llamó la atención que cuando nos toca leer el Shema, nosotros cerramos los ojos. Ujú, Algunos cierran los ojos y se tapan, otros, a mí me enseñaron que alcanzaba con cerrar los ojos. Como ujú. que es muy significativo eh, que te conectás distinto en esta parte porque cerrás los ojos. No te podés, bueno, no podés dejar de estar, digamos, concentrado en lo que viene. Exacto, excelente. En la escuela de mis hijos, cuando eran chiquititos, les enseñaban esta canción. Levanto la mano derecha, alto, 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 me tapo los ojitos para decir Shema. Y ahí empezaban a cantar el Shema Israel. La mano es la mano derecha, nos tapamos los ojos por varios motivos. Uno es porque estamos diciendo Shema Israel, escucha Israel, ¿sí? Y no mira, sino escucha. También escuchar tiene una implicancia medio pasiactiva, porque es por un lado escucho, no estoy hablando, estoy escuchando, pero tengo que prestar atención, tengo que escuchar, tengo que reflexionar sobre lo que estoy escuchando. No es tan escuchar, sino que es escuchar para actuar, lo que decíamos, ¿no? De que el estudio y todo lo que hacemos tiene que llevarnos a una acción. Entonces, por ese motivo es que nos tapamos los ojos y también porque después al final del Shema Israel vamos a leer que nos desviamos por nuestros ojos y por nuestros corazones porque a veces vemos cosas más hoy en día, que la inteligencia artificial y la fake news y un montón de cosas que vemos y no podemos discernir si es verdad, si es mentira, qué está pasando. El otro día había visto una película con mi papá que nos gusta compartir películas así de acción y nos vamos recomendando, muy gracioso. Entonces, en la película pasaba algo como que había un terrorista como que secuestraba a todos los líderes de todo el planeta, básicamente, y les obligaba a grabar frente a la cámara un texto que había preparado con antelación, que era todos los sonidos fonéticos del abecedario. Entonces, con eso que grababan, después podía hacer videos de inteligencia artificial trucados, como que haciéndolos decir cualquier cosa. Imagínense todos los presidentes, primeros ministros del mundo diciendo lo que el señor quería. Eh, bueno, no importa. Cuestión que a veces nos desviamos, me fui por la tangente, pero nos desviamos por lo que vemos, nos desviamos por lo que sentimos, incluso nos podemos desviar por lo que escuchamos. Pero cuando realmente Shema Israel, o sea, es un escuchar, pero es un escuchar consciente y es un escuchar activo, que tenemos también que hacer algo, tenemos que actuar en consecuencia porque después leemos, Beapta, et Hashem me lo queja, ¿sí? Vas a amarlo a Hashem con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas sus fuerzas, que ahora lo vamos a leer,
pero les quiero contar algo antes, que si no lo sabían, esperen que les voy a compartir a ver cómo va esto. Si no funciona la pizarra, díganme por favor si la ven. ¿Están Está viendo mi abriendo. pizarra? Se está abriendo. No, todavía ¿Se no. ve? Sí, se ve la pizarra, sí, Se sí. ve ve la la pizarra? pizarra, Sí, sí. hay un Excelente. lápiz. Sí, Ahí va. gracias. Muy bien. Les estoy escribiendo acá Shema. Shema. Shema, En la Torá y en muchos Sidurim, la Ain aparece más Más grande. grande, ¿sí? Sí. sí. Y hay otra letra también que aparece más grande. ¿Cuál es? La Dalet. La Dalet Dalet de de Ejad. De Hat. Tenemos acá Ejad y aparece la Dalet más grande, ¿sí? ¿Y por ¿Y por qué? Y Ed, La pregunta del Ed millón. quiere, ¿Qué Ed es esto? quiere decir testigo. Yafé, Ain con Dalet Ah. forman la palabra Ed, et, que quiere Sí. decir testigos? testigos. La Eidá también es una forma de decirle a la Keilah, como la Eidá es la Eh, testimonio. comunidad, el testimonio, exacto. Nosotros somos una Eidá, somos testimonios, nosotros los Yehudim somos testimonios de Hashem. Por eso cuando decimos Shema Israel, estamos dando como un testimonio, somos testigos de la existencia de Hashem y de su unicidad, ¿sí? Esto es la Ain con la Dalet. Hay otros motivos también. Si se fijan acá, la Ain es la letra inicial de Ol, que es el yugo, ¿se acuerdan la palabra que les conté antes? Sí. Ol Malhut, la Mem, Shamaim, el yugo del reino celestial, que es también una frase, un bitui que aparece mucho en la tefilá. Y nosotros también salimos de Egipto, van a ver que hay otra idea dentro del Shema Israel, que es la salida de Egipto. La salida de Egipto aparece todo el tiempo, en todos lados, en Shabbat, en las mitzvot, en el Shema Israel. Y nosotros también salimos de Egipto para dar testimonio de Hashem, ¿sí? Eso es otra cosa. Ol Malhut Shamayim. Y después tenemos la Ain, ¿sí? Está más grande, porque no vaya a ser que nos confundamos y en vez de Shema, digamos Shema o Shama con Aleph, que en arameo quiere decir Ulay, quizás. Quizá. ¿Se imaginan? Quizás Israel y el resto de la frase, ¿sí? Por eso Shema la Ain con grande, para que sea escucha y no nos confundamos. Y la Dalet, ¿a qué letra se parece? Para las que saben hibrit. Si le quito la esto de Hey. acá, A la la Rey, Hey. ¿no es cierto? Y Sí. Hasbe Jalila, que leyéramos a Ger, Ajer. otro. ¿Se imaginan? También como que le cambia totalmente el significado del Shema Israel. Así que tenemos varias cuestiones, ¿sí? Dijimos Ol Malhut Shamaim. Nosotras cuando estamos diciendo Shema Israel, estamos dando testimonio y somos fieles servidoras de Hashem y de su yugo celestial. Les decía que cuando salimos de Egipto dejamos de ser siervos de Paró para convertirnos en siervos de Hashem, Abdei Hashem. Y esa es la libertad verdadera, lo que hablábamos de salir de Egipto, no es tan ser libres como hago lo que quiero, no, es hago lo que quiero dentro de la ley, elijo, ¿sí? Elijo si hacer el bien, elijo si hacer el mal, pero todo el objetivo de la salida de Egipto era también recibir la Torá. Así que esto, el Shema Israel también es parte. Y por eso de decirlo a la mañana, de decirlo a la noche, es como de tenerlo siempre presente, ¿sí? Y que no sea quizás y que no sea otro, Hasbe Jalila. Y también entre las dos forman, dijimos, la palabra ed. Y al revés, forman la palabra da, de la dat. ¿Qué quiere decir la dat? Conocer. Conocer, saber, entender. Por eso decíamos que el escucha a Israel no es solo stam escuchar en forma pasiva y me quedo callada, sino es algo que yo sé, que conozco, que entiendo, que estudio y que lo voy a cumplir porque realmente ese es mi objetivo y lo que quiero hacer. ¿Está? Bien.
Buenísimo. ¿Quién tiene por ahí un sidur y tiene ganas de leer el primer párrafo? Dale, dale, Esther. ¿Puedo leerlo en ibrit? Porque no lo tengo Por en castellano. supuesto. Ah, pero miren qué nivel. Lo leemos en ibrit y después lo leemos traducido. Ok. Yo leo traducido. Shema Shabbat, Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem, Baruch Kevod Malchuto, Shebot. Leolam Vaed. Beafta et Hashem Escucha bien. Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Ubechol No se Modecha. escucha. Fuerte, no se fuerte, escucha. Esthercita. Sí, sí, mirá Bueno, para vamos a ver qué pasa. ¿Empiezo otra vez? Sí, ahí se escucha bien. sí, ahora Bueno. se Sí, se escucha. escucha bien. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Beafta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Ubechol Meodecha. Hayu advarim האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברתם בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Hermoso. ¿Quién la quiere leer en español? Yo. Dale. Amarás al Señor. Bueno, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre. Amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy deben estar sobre tu corazón, te las transmitirás a tus hijos, hablando sobre ellas cuando estés en tu hogar y cuando transites por el camino, al acostarte y al levantarte, y la atarás como señal sobre tu brazo, y serán un emblema entre tus ojos, y las escribirás en los marcos de tus puertas y sobre tus portones. Y se toca el tefilín del brazo y de la cabeza. Excelente, hasta ahí. Entonces, empieza. Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dijimos, nos tapamos los ojos con la mano derecha, ¿sí? La mano Baruch derecha Shem. siempre es el símbolo de la fuerza, también del poderío, de la acción. Y decimos Shema Israel. Y después bajito, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que es también una de las formas en las que los ángeles se llamaban unos a otros. Vieron que aparece en la Kedushá, también de la Amidá, y aparece en el libro de los profetas. Por eso lo decimos de forma bajita, y por eso en Yom Kippur se acostumbra a decirlo en voz alta, porque somos como más parecidos a los ángeles, porque no necesitamos comer ni beber, nos vestimos de blanco, bueno, es un minhag, una costumbre muy linda, pero durante el año se dice bajito. El Shema Israel se dice fuerte, Baruch Shem Kevod se dice bajito, y empezamos con el primer párrafo que es Beafta. De hecho, si nosotras estamos haciendo tfilá, ¿se acuerdan? Vamos viendo también la salahot de nos levantamos, decimos las Birkot HaShahar, que sabemos que es obligatorio para las mujeres, queremos cumplir con la lectura del Shema, no tenemos demasiado tiempo para decirlo entero, para decir todas las brajot previas, todas las brajot posteriores, decimos Shema y Beavta, y con eso ya cumplimos la mitzvah de Shema. ¿Sí? Así que Shema, Baruch Shem Kevod y Beavta, el primer párrafo que acabamos de leer, no es tan largo. ¿Vieron cuánto tardamos? 2 minutos y medio, 3 máximo. Ahí lo podemos decir y también nos quedamos como pensando en esto, ese recordatorio diario, 2 veces por día que estábamos diciendo. Beso, Helio. Y con eso estamos y cumplimos con la mitzvah de Shema Israel. ¿Tá? Y empieza, Beavta et Hashem Elokeja. Ama a Hashem. ¡Wow! Ama a Hashem. ¿Se nos puede ordenar amar? Sabemos que sí. Una mitzvah de las más famosas, Beafta la reajacamoja, amar a tu prójimo, ¿no? La Torá nos está exigiendo, porque si es una mitzvah, ¿sí? Amar a Hashem, amar al prójimo, Beafta et Tager, amar al extranjero, tenemos varios de amar. Es una mitzvah amar. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Se nos puede ordenar amar? ¿Cómo amamos? ¿Cómo logramos amar? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica en la vida cotidiana? Pensar en el otro. Y a veces, como por ejemplo,
yo fui docente y algunos alumnos era difícil, le tenías que buscar algo bonito como para poder quererlo, ¿me entendés? Porque a veces no te sale natural querer a todos. Ujú. ¿Y cómo hacías para quererlo? ¿Cuál es Y el secreto? y yo buscaba algo, alguna actitud positiva en el alumno o en el En Janís, ese qué sé yo, chico. tenía chicos a los que cuiden el kibutz y por ahí algunos no lo quería tanto. Entonces le buscaba algo positivo. Ok. Ahí Silvi levantó la mano. Mm, para mí era más fácil porque eran ya jóvenes de universidad, es un poco más fácil que niños, ¿no? Pero yo sentí una sola vez en mis 500 años de profesora que yo sentí un amor así, y eso fue cuando solté. Cuando solté y dije, bueno, aquí están ellos y tal vez no sea el momento para cada uno de estar pendiente de mi clase. Tal vez no le gusta, no porque es una mala persona, sino porque no le gusta, no es su momento. Igual lo puedo querer, o sea, no es mi problema. Mi problema es hacer una clase buena y tratar de, ¿no? Pero si ya mismo no, pues ya no. Igual les puedo querer a todos. Y eso Ok. fue tan liberador y sentí amor una Hermoso. vez. Ali, A veces creo que pasa también por el respeto hacia el otro, que sea y se comporte distinto a lo que nosotros pensamos que debería ser. O sea, no es, uno los quiere desde el respeto. ok. ¿Cómo llevamos eso a amar a Shem? Porque estamos acá con la vida. Sí, Creo que es no sé, eso, lo más, Es difícil, ¿no? es muy difícil, sí. Es un pedido porque aparte está ahí y está cerca y está en todos lados, pero en la práctica, en el día a día, no es que le estoy viendo y le charlo y lo tengo al lado, o sí, pero lo tengo que hacer como muy consciente. O sea, es todo un esfuerzo, es todo un trabajo, todo esto que venimos hablando desde la primera clase, ¿se acuerdan de la Abodaye Balev, de este trabajo que estamos haciendo? Saben que en el judaísmo, amar es un verbo, o sea, amar es una acción. Dijimos que el judaísmo es Exacto. acción, y entonces amar es una acción, por lo tanto es posible hacerlo, es posible alcanzar, no es tipo un sentimiento, no es algo que yo siento. Amar literalmente es algo concreto, es una acción y es algo que cuanto yo más doy y más me conecto, más estoy amando. De eso se trata, ese es el secreto. En el judaísmo amar es sinónimo de dar. Entonces, cuanto Exacto. más doy, más estoy amando. Por Nosotros eso, sabemos que Hashem nos ama porque nos dio la vida, nos dio las mitzvot, nos dio la Torá, nos eligió como el pueblo y wow, o sea, tenemos todo. Lo más parecido a la relación que tenemos con Hashem es la relación de una mamá con, o un papá con con el su hijo, hijo. Porque literal, es como que le doy todo. con Y hay hijo. momentos en el que lo querés reventar, porque decís, ¿cómo puede ser? Yo total, te doy todo, todo, me preocupo, y te doy la comida, y te preparo, y te lavo la ropa, y te cuido, y cuando estás dormido voy y veo y te tapo, que no te dé el frío. Y de día es como que se olvidaron y no se acuerdan, y bueno, y hacen su vida, y se enojan, y se pelean, y pasan cosas. Y ahí viene el Shema Israel y nos dice, acordate de todo lo que Hashem hace por vos. Es como tu mamá, es como tu papá. Beafta de Tayeme lo queja. O sea, esa misma relación que la mamá y el papá tienen con sus hijos de dar, del amor incondicional, porque los amamos a pesar de todo y frente a todo y por todo y los vamos a seguir amando. Eso es lo que tenemos que tratar de darle la vuelta y de imitarlo. Entonces, otra forma también de amar es conocer, es conectarnos. Entonces, cuando más nos conectamos con Hashem y más podemos hacer una tefilá y charlar y pedir y enojarnos y agradecer y todo lo que tengamos para decir y para hacer, eso también es parte de amar, porque nos va a ayudar a generar ese vínculo. Es algo muy lindo y muy interesante. Y también pasa, ahí me dio gracia porque somos como el club de las maestras, la mayoría
No, Después no, charlamos, hacemos una charla aparte de catarsis, pero yo Algunas soy ya alumna. jubiladas. muy Sí. divertido. Yo no soy maestra, soy Gol recontra acabó de jubilada. Anita, muy bien, teníamos que tener a alguien que no. Eleonora Muy Muy también, bien. que se fue. Enriquece el grupo. Muy gracioso, por supuesto. Pero Nos falta literal, es Yoshi. cuanto uno más da y más, no quiero decir se preocupa, sino al revés, como que se ocupa y te encariñás y demostrás y haces algo especial y siempre, es como que eso genera un vínculo también mucho más fuerte. ¿Sí, Silvi? Yo creo también que esto se conecta muy bien con eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Es decir, Eso es es importante que te ames a ti y es importante que tu vida sea en lo que tú puedas buena para ti. O Ujú. sea, que tú hagas algo porque tu vida sea buena. Excelente. Porque si tú estás bien, es mucho más fácil amar. Es que Total. sí. Porque es ¿no? como uno va a dar, esto que decíamos, que amar es dar, yo solo puedo dar lo que Lo que tengo tengo. dentro. Entonces, Tal cual. Que no impresionante, tengo, no puedo dar. Lo que no tengo, lo es que no conozco. impresionante. Mm. Entonces yo solo puedo dar lo que tengo. Y por eso también es importante cuidarnos a nosotras, obviamente, y nutrirnos, y el famoso afilar el hacha, seguramente escucharon, para poder trabajar en una misma, para poder dar, y dar a los demás, y dar al mundo, y darle a Hashem. Porque Hashem quiere de mí que yo sea mi mejor versión. ¿Sí? No está Exacto. una vasija vacía. Sí, sí, Ali. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que pedir como una obligación amar a tu Está Dios? buena la pregunta. ¿Por qué piensan que es una ¿Por qué mitzvah? no surge Puedo decir, naturalmente? porque de vez en cuando puedo, porque nosotros somos seres humanos y no siempre, no siempre estamos, digamos, hay veces en que uno se enoja, ¿no? Y bueno, y creo que como somos seres humanos, por algo estará eh, La como que te acción pide, ¿Mm? tiene que ser para primero como que, una acción claro, y supongo que debe después, ser por eso, porque a veces también te enojas. claro, ¿cómo no? ¿Puedo O leer algo no. Adelante. que está en mi Sidur, en los comentarios, lógicamente? Dice así: el Shema no contiene pedido humano alguno, ni alabanza, ni súplica. Se trata de una serie de lecturas bíblicas. Es más bien el preludio de un rezo, que uno propiamente dicho. Durante la plegaria nosotros le hablamos a Dios. En el Shema es Dios quien nos habla a nosotros por intermedio de la Torá. La palabra Shema significa literalmente escucha, y recitarlo es un acto supremo de fe, entendida como para prestar atención a la voz en mayúscula que hizo que el universo adquiera existencia, que nos creó con amor y nos guía a lo largo de nuestras vidas. Por eso yo iba a Hermoso. decir que para mí no es difícil, a mí me parece que ahora mismo mi camino fue largo y por ahí siempre digo medio tardío, los que me conocen lo saben, pero para mí me resulta más fácil porque sé que lo tengo, amarlo porque sé que lo tengo. En cambio, con la gente a veces me resulta complicado. Yo, Hermoso. pero siempre lo nombro. Cuando se suscita alguna cosita, digo, hay alguien que nos está mirando, hay alguien que nos creó, siempre lo digo. Justamente dale cual. tal, Ain, sabe que hay un ojo que todo lo mira y un oído que todo lo escucha. Hay un dicho también en Ibrit, y justamente con las letras estas del Shema. Sí, Silvi, muy lindo, Anita. No sé si estoy un poco confundida tal vez, pero yo le veo aquí un milagro de sabiduría que emociona, o sea, es Ujú. emocionante, Es emocionante. porque yo creo Hashem no necesita de nosotros, Tal cual. pero nos conoce, nos conoce. Entonces lo que él hace es como nos, es como una cosa que regresa, como el respirar.
aspiras y sueltas tu respiración. Es algo similar porque pedimos ayuda y por favor y todo eso, pero luego nos dice, ámame. Entonces quiere decir, ámate a ti misma para que mejor me ames a mí. ¿Y a quién está beneficiando? No a él, a nosotros. Exacto, es que ese es al fin y al cabo el objetivo ulterior también. Es increíble Es la impresionante, es coherencia. impresionante. Cuanto más Sí. lo pensamos y más reflexionamos y realmente, o sea, uno puede pasar horas y días y un montón pensando en todo esto y es tan profundo y tan elevado y por eso siempre volvemos sobre las mismas tfilot y sobre los mismos textos y siempre descubrimos algo nuevo, porque son sagrados y son eternos y, y son para nosotras hoy, más allá de que tengan 2000, 3000, 5000 años de antigüedad, y eso también es algo maravilloso. Y bueno, Besrat Hashem, que podamos seguir estudiando y que podamos seguir aprendiendo y que nos podamos seguir conectando y que podamos seguir amando, porque al final también el amar, esto del dar, es como que el antídoto del odio. O sea, el amor es lo contrario del odio. ¿Se acuerdan que Elie Wiesel decía como que lo peor es la indiferencia? Y acá el Shema te está diciendo, no puedes ser indiferente, o sea, tenés una vida que es sagrada, que es divina, que te la dio Hashem, que viniste al mundo para hacer algo, hacelo. Escuchá, Israel, levantate arriba, despertate. Tenés cosas para hacer, tenés mucho por hacer y tenés una misión en este mundo que ahí, bueno, cada una le toca descubrir cuál es. Así que, Besrat Hashem, para la próxima las invito a que mediten un poquito, porque este primer párrafo, que es el más importante también y es el que más concentradas, tenemos que estar. Estudiamos hoy la primera palabra, beapta. Estuvimos charlando sobre esta idea de amar. ¿Vieron lo que es? O sea, podemos estar 1000 horas discutiendo sobre esto y es impresionante y seguimos aprendiendo y seguimos como que profundizando cada vez más. Piénsenlo, a ver con qué ideas nuevas nos reencontramos la próxima semana. Besrat Hashem y seguimos adelante con el Shema, que de verdad es una tefilá hermosa y muy, muy, muy profunda. Así que un beso enorme para todas. Shavua Tov y Besarot Tov. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Qué gracias. lindo Muchas descubrir gracias. colegas. Shavuot Tov. Hermoso y reencontrarnos. Después hacemos un grupo paralelo de Morot. Un beso grande para todas. Shavua Tov y Cuídense Besarot Tov. mucho, gracias. Gracias.